Queridos oyentes, en el video de ahora me gustaría hablarles sobre un tema que he titulado La guerra que llegó. Y para eso me gustaría plantear tres preguntas a las que responderé en el futuro. La primera pregunta, ¿Dios todavía les habla hoy a sus creyentes sobre lo que está por suceder? Y la segunda pregunta, ¿Él todavía habla hoy sobre los eventos pasados, presentes y futuros? Y la tercera pregunta, ¿todavía existen hoy iglesias a las que Dios les habla claramente sobre su plan respecto al desarrollo de la historia? Ahora, para responder a estas preguntas, me gustaría leerles algo de 1 Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 1 y hasta el 3 inclusive. Miren lo que dice Dios, lo que dice Pablo sobre los corintios, lo que él dice acerca de los corintios. Así también nosotros podemos calibrarnos y saber sobre nosotros mismos, mirarnos como en un espejo para ver cómo somos, cuán maduros espiritualmente somos o cuán inmaduros espiritualmente somos. Miren lo que dice aquí. En cuanto a mí, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino que tuve que hablarles como a personas mundanas, como a niños. En Cristo los alimenté con leche, no con alimento sólido, porque no podían soportarlo y ni siquiera ahora pueden soportarlo, porque siguen siendo mundanos. En verdad, cuando hay envidias, disputas y divisiones entre ustedes, ¿no son mundanos y no viven como los demás hombres? Ahora, lo que quiero decirles aquí es que pues a los de Corinto, Pavel los llama niños, no los llama maduros. Y ahora la gran pregunta o el gran impacto es que trata algunos temas que nosotros diríamos que son para cristianos maduros. Vemos que también habla de los dones espirituales, aunque no los detalla, solo los menciona como dones espirituales, y entre ellos se encuentra también la profecía, pero aún así, él dice sobre ellos que son niños en Cristo, son bebés, no son maduros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros, después de cierto tiempo en la fe, todavía tenemos preguntas sobre si Dios sigue hablando hoy a sus hijos, entonces yo creo que quien se hace una pregunta así seguramente no es maduro. Él todavía es un niño en Cristo, así que sigue siendo un niño en Cristo. Entonces no ha llegado a experimentar con Dios, a caminar con Dios, hasta alcanzar un conocimiento más profundo de Dios. Vemos que Pablo llama niños a aquellos a quienes les habla sobre los dones espirituales, sobre los milagros y en nombre de estos dones. Sí, pues nosotros que todavía nos preguntamos, o algunos de nosotros que todavía nos preguntamos si acaso Dios sigue hablando hoy en día, yo les puedo confirmar que sí, Dios habla también hoy, pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Una vez que no estamos en la verdad, Dios no puede confirmarnos la mentira en la que vivimos, no puede confirmarnos. Dios no nos puede guiar o no nos puede guiar a través de la presencia del Espíritu Santo, una vez que todavía somos niños, hijos en Cristo. Y no hemos llegado a poder sufrir, como dice el apóstol Pablo, no podemos sufrir. Así que los alimenté con leche. Entonces miren cuántas cosas profundas habla el Corintio. Y aún así Pablo dice sobre ellos que los alimentó con leche, aunque les habló sobre los dones espirituales, así que los alimentó con leche, porque no pueden soportar los alimentos sólidos, no los pueden soportar y ni siquiera ahora los pueden soportar. Entonces, incluso después de que Pablo les contó todo lo que significan los dones espirituales y así sucesivamente, dice que ni siquiera ahora, aunque después de enumerarles los dones y hablarles algunas cosas sobre ellos, dice que no los pueden soportar. Entonces todavía son niños en Cristo. Ahora, lo que quiero decirles es que sería bueno que nuestros maestros no sean niños en Cristo, que sean personas maduras. Ahora, saben que incluso en este mundo, si ustedes les pidieran a los niños que les enseñen cosas, ¿qué podrían ellos enseñarles a ustedes, los adultos? Y aquí no hablo espiritualmente, hablo de ser maduros como personas. ¿Qué podría enseñarte un niño aparte de su infancia, de sus cosas de niño? Así es también en lo espiritual. ¿Qué puede enseñarnos un maestro inmaduro, un niño en Cristo? Muy poco o nada o cosas menos verdaderas, cosas naturales. Miren lo que dicen de estas personas, que son naturales, no son espirituales, aún no han aprendido a caminar guiados espiritualmente y todavía caminan guiados por lo mundano
y lo natural. Ahora, con esto termino aquí, ya no quiero contarles sobre los corintios, quiero seguir contándoles más adelante. Sobre Amós, déjenme leerles otro versículo. Amós capítulo 3, versículo 7. No, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así como en el pasado, como en toda la Biblia, vemos que Dios tiene personas a través de las cuales habla y tiene profetas. Aunque algunos de nosotros los neguemos, o neguemos que existan, o que haya profetas verdaderos, pero ese es otro problema. Quiero decirles que Dios ha hablado en el pasado, para el presente, para el futuro y también ahora. Quisiera que tengan esta confirmación. Quiero contarles sobre la profecía que tuvo mi madre. Mi madre era profetisa. Para los que saben sobre esto, esta profecía fue en el año 1987. Ahora, para los que saben, yo, después de terminar el servicio militar, intenté salir del país ilegalmente porque no se podía legalmente. Y una de las, pero no voy a entrar en detalles porque lo hago, otro video sobre mi salida del país o mi intención de dejar Rumania para que vean lo que me pasó y así sucesivamente, porque no creí en esa profecía en ese momento. O sea, la creí parcialmente, pero no la creí exactamente como era. Y van a ver que parte de la profecía se cumplió y otra parte está por cumplirse. Así que miren, la profecía que mi madre tuvo en 1987 solía APD. Mi madre dijo algo así, me lo dijo a mí personalmente. No intentes cruzar la frontera ilegalmente. Así que piensen que esto era durante la época de los comunistas en tiempos de Ceausescu. Así que nosotros no sabíamos que alguna vez se podrían abrir las fronteras de Rumania y que podrías salir legalmente del país. Y ella dijo algo así, me lo dijo a mí personalmente. No intentes cruzar la frontera ilegalmente. ¿Por qué? Porque las fronteras de Rumania se van a abrir y entonces tú podrás irte. Y yo le dije, mamá, espera un momento, creo eso. ¿Cómo se van a abrir las fronteras de Rumania si todas las fronteras están cerradas, incluso las de los alemanes? ¿Cómo se van a abrir las fronteras? Estamos en el comunismo. No tenemos permitido ir ni siquiera a Hungría, mucho menos poder ir a donde queramos, a Estados Unidos, a Alemania y así sucesivamente a los países federales. Así que eso no se puede, y no lo creía. Y miren lo que me decía mi madre en ese entonces. Dice, no solo que se van a abrir las fronteras, sino que el Señor dice algo así. Una parte de la población de Rumanía será llevada al polvo de la tierra, o sea, van a morir. Yo pensaba que iba a ocurrir un cataclismo, algo así, que iban a morir muchísimas personas. Mira que no fue así, porque Dios habla a su tiempo y con el paso del tiempo, exactamente así sucedió. Muchos de los que vivían en ese entonces, ahora ya no están con nosotros, murieron porque fallecieron de manera natural, normal. Y decía mi madre, y otra gran parte de los jóvenes dejarán Rumania y vivirán en los países a los que quieran ir. Y fíjense que ahora justamente estamos viviendo en esa época en la que muchos jóvenes se han ido de Rumania y cada uno vive donde quiere vivir. Y mi madre me decía, además, y otra parte de los rumanos serán fortalecidos para poder superar las dificultades que vendrán sobre Rumania. Y eso es más o menos lo que se dijo sobre la profecía de mi madre. Entonces se dividió en tres partes. Una parte morirá, otra parte se irá de Rumania y la tercera parte será preparada para poder soportar las dificultades que vendrán sobre Rumania. Y le pregunté a mi madre, ¿pero cómo? ¿Qué será esa dificultad? Ella dijo, será una dificultad mucho, mucho más difícil que ahora. Entonces se refería al periodo de Ceausescu, en la parte final del periodo de Ceausescu, porque al final de ese periodo fue lo más difícil. Antes todavía se podían encontrar alimentos en las tiendas, podías ir a comprar leche, carne y así sucesivamente, pero en el último periodo ya no se encontraban. Incluso para la harina tenías que hacer fila o para la leche. Te quedabas desde la noche hasta la mañana. Para el pan íbamos a las 5 a las 4 de la mañana y hacíamos fila, solo para recibir un pan o para poder comprar pan negro que se lo dábamos a los cerdos para criar algunos cerdos y así sucesivamente para tener carne. Entonces era una situación muy difícil, pero mi mamá decía que iba a llegar un tiempo en el que sería mucho, mucho más difícil que ahora,
Pero Dios, para esa parte de los rumanos que tendrán que quedarse en Rumania, los va a preparar para que puedan superar ese tiempo difícil. Entonces esa fue la profecía de mi mamá para el futuro, y ven que una parte de ella se cumplió y otra parte no se ha cumplido. Entonces, todavía no es tan difícil en Rumania, pero es más difícil que en la época de Ceausescu, en la parte final del periodo de Ceausescu. Entonces no es tan difícil, pero les digo que viene un periodo mucho, mucho más difícil. Así como el Señor me dijo a mí personalmente. Y ahora les voy a contar una profecía que yo personalmente tuve en el año 1990. No, no, en 1990 me acosté y vi a un ángel. No puedo decirles ahora los detalles. Si lo vi en sueños como lo vi, no sé decirles más. Solo sé eso. Vi a un ángel que estaba ubicado en algún lugar sobre Croacia, extendió su mano hacia Rumania y de alguna manera su mano llegó sobre Rumania, así como si su mano se hubiera alargado y manteniendo la mano sobre Rumania, empezó a profetizar para los que saben lo que significa eso y para los que no, los que solo tienen que experimentar la relación con Dios para llegar a entender lo que significa la profecía. Ahora solo les relato la profecía y no les doy muchos detalles, así que para los que no saben lo que significa la profecía, no tienen. Solo vivan con el Señor y experimenten estas cosas que son sobrenaturales. Así que vi al ángel del Señor poniendo su mano sobre Rumania y empezó a profetizar y dijo algo así, hizo una pregunta y dijo algo así. ¿No es normal y justo que Dios deje 30 años de paz sobre Rumania? Se hizo una pregunta. Y yo también me sorprendí y le dije, ¿pero qué pasará después de eso? Y el ángel continuó y dijo algo así. Si Dios no dejara 30 años de paz sobre Rumania, Rumania no podría soportar la dificultad que vendrá después de este período de 30 años. Y me sorprendió mucho y continuó la profecía y dijo algo así. Dios debe dejar 30 años de paz sobre Rumania, porque sobre Rumania han pasado 3 legiones de demonios que han desgarrado este país y nombró las 3 legiones. Pero ahora yo solo recuerdo dos, una, la última la olvidé, pero el Señor sabe por qué la olvidé. Probablemente ni siquiera debo decirles la tercera, pero les diré las dos que recuerdo primero. Fue más o menos así, la legión de demonios, que trajo la enseñanza atea sobre Rumania y mucho, o contaminó y se apartó de la verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Llegó el comunismo y trajo el ateísmo a Rumania y a muchísimos les afectó. Empezaron a creer en el ateísmo y a hacerse todo tipo de preguntas y a deslizarse lejos de la fe. Entonces, eso fue una legión de demonios que pasó por Rumania y otra legión de demonios a la que llamaron ángeles. Hubo construcción en direcciones equivocadas, así que vi que se estaban construyendo cosas. Muchas empresas que no tenían sentido, las hicieron tan grandes que no tenían sentido y no eran, um, um, no eran economic viables. Así que esas empresas que producían sin sentido no podían sobrevivir y no tenían a quién venderle sus productos. Así que no digo que no se hayan construido cosas buenas, pero muchas se construyeron sin sentido. Así lo dijo el señor Inserul, que se construyeron sin sentido. Y después hablaron sobre la tercera legión de demonios que pasó por Rumania. Pero la verdad es que se me olvidó y creo que si lo olvidé, está bien así. Así que probablemente el Señor no quiere que les diga sobre la tercera legión de demonios que pasó por Rumania. Y eso fue todo. Entonces, 30 años de paz y vemos que ya se han cumplido esos 30 años de paz. Pero sepan que Dios, después del año 1990, Dios me habló de muchas maneras y en muchas situaciones. Y no me voy a poner a contarles cada una en detalle, solo la idea principal que transmitió cierta profecía para que vean cómo obra Dios. Cosas que ya se han cumplido y cosas que aún no se han cumplido. Y miren lo que dijo una de ellas. Traté de ponerlas en orden, pero no sé si realmente mantuve el orden, pero al menos la primera sí es segura. Al principio, en algún momento del año 1998, ya no recuerdo exactamente. En ese entonces tuve una profecía que decía así: vendrá una dificultad sobre Rumania y sucederá esa dificultad. Será el comienzo de la dificultad. Cuando veas los ejércitos de muchos países en Rumania,
piensen que les hablo de una época en la que ni siquiera tenía la idea de que alguna vez podrían venir a Rumania tantos ejércitos como hay ahora. Ahora vemos que están presentes, pero en ese entonces era imposible, porque no estábamos en la Unión de Rumania, así que ni siquiera teníamos eso. La idea de que a Rumania pudieran venir los ejércitos de muchos países, fíjense que ya están, los ejércitos de muchos países ya están en Rumania. Otro trabajo que tuve, muy interesante, fue más o menos así, les digo solo la idea principal. No me voy a detener porque tomaría demasiado tiempo y no quiero que este video dure más de 25 o 30 minutos. Cuando veas diferentes objetos voladores sin formas aerodinámicas. Entonces, en esa época no sabía de drones, ahora para mí es muy claro. Vemos drones que vuelan, así que cuando veas diferentes objetos voladores sin formas aerodinámicas, discúlpenme, aerodinámicas, entonces Rumania se acerca a la gran dificultad. Después de eso, otra cosa que es muy interesante es que eso ya se ha cumplido. ¿Cuándo escucharás que dos aviones de guerra volarán a baja altitud por el pueblo de Blidar? Para los que saben, cerca de Baia Mare hay un pueblo llamado Blidar, un pueblito muy pequeño, ahora pertenece a Baia Mare, pero todos nosotros todavía le decimos el pueblo Blidar, ok, es un barrio de la ciudad, ok. Entonces, ¿cuándo escucharás que incluso el año pasado mi suegro me llama y me dice, oye, ¿sabes lo que pasó? Vinieron dos aviones de guerra por aquí. Y casi se llevan la torre de la iglesia porque vinieron tan bajo y dice que volaban por debajo de su nivel de vuelo. Y volaron sobre Blidar y casi chocan con la torre de la iglesia, así que la señal se cumplió también con esos dos aviones. Así que nunca se nos pasó por la cabeza que podrían volar dos aviones de guerra sobre el pueblo de Blidar. Así que ni siquiera pensábamos que es un pueblito entre unas colinas y bastante estrecho. Y te imaginas que es imposible que un avión a reacción de esos de guerra vuele por ahí. Y mira, aún así volaron dos, exactamente como fue la señal que el Señor me dio. Así que ya volaron los dos aviones. Ok, otra señal que recibí. Cuando veas aviones de transporte militar yendo hacia el norte con mucha... Así que eso todavía no se ha cumplido, todavía no vemos desde Rumania despegar aviones de guerra que lleven municiones y alimentos al norte. Así que en ese momento no sabía que Ucrania iba a estar en guerra, solo sabía que Ucrania está al norte de Rumania, solo sabía que los aviones nosotros ni siquiera teníamos idea. El Señor me dijo que en Ucrania, solo me dijo que los aviones iban hacia el norte y veíamos muchísimos aviones de diferentes nacionalidades estadounidenses, de diferentes nacionalidades, volando hacia el norte y llevando municiones y así sucesivamente. Así que yo personalmente todavía no lo he visto, probablemente lo veremos también. Ahora les cuento cosas que he visto y que son más dolorosas, que son más dolorosas. Así que he visto a muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, no solo jóvenes, chicos y chicas, yendo a la guerra, llevando el arma al hombro y yendo a la guerra. Eso todavía no lo he visto, está por suceder, les cuento otra cosa. Fue más o menos así cuando la población civil iba a estar preparada para la guerra y cómo sabía yo que estaban preparados. Eran 2 semanas al año y todo era organizado por las alcaldías de las ciudades, así que sabía que las alcaldías de las ciudades habían contratado personal militar que se encargaba de preparar a la población civil para la guerra. Así que eso todavía no se ha cumplido, eso todavía no se ha cumplido. Aquí puedo darles algunos detalles más, pero no quiero decirles más, porque no quiero entrar en conflicto con las autoridades rumanas, ni con las europeas, ni con las estadounidenses, porque quiero seguir viviendo en esta tierra para poder seguir contándoles más cosas. Así que ciertas cosas no se las voy a decir porque considero que me pongo en peligro y no les voy a decir que sé también lo que sigue. Sé lo que va a pasar en los próximos años. Sé cosas que son realmente muy graves, pero que no quiero contarles para no convertirme en un objetivo tanto para los rusos como para los estadounidenses. Así que me las guardo para mí. Entonces, esto es lo que pude contarles. ¿Qué más les puedo decir? Hay una más, porque esto es doloroso. Entonces vi en las iglesias que entraron muchas mujeres cristianas conversas con muchos niños detrás de ellas y sabía que sus esposos estaban en el frente. Entonces eso es un dolor y ni siquiera aquí les cuento todo, ni siquiera aquí les cuento todo.
Entonces Dios nos está preparando, pero yo digo que no debemos desesperarnos, Dios está preparando. Todo esto es precisamente para que estemos preparados, precisamente para que estemos preparados y no nos tome por sorpresa. No olviden, hermanos, que Dios busca nuestro bien eterno, no necesariamente nuestro bien aquí en la tierra y nuestro bien aquí en la tierra, pero como objetivo principal, Él busca nuestro bien eterno. Ese es su objetivo principal. Y así que no siempre nuestro bien eterno es también nuestro bien terrenal. Miren, ¿por qué nos avisa Dios sobre los eventos que van a venir? Miren lo que dice en 1 Juan 16:33. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, o yo he triunfado sobre el mundo. Entonces, ¿qué quiere decirnos Jesús? Así también les dijo a los discípulos para que sepan por qué les dijo ciertas cosas a los discípulos, precisamente para que no pierdan la fe. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo nos dice a través de los profetas, a través de sus obras, nos dice y nos avisa de antemano lo que vamos a vivir, para que tengamos paz en el Señor y aun cuando llegue la aflicción estemos llenos de paz, no para asustarnos. Entonces muchos van a decir, sí, dinos estas cosas, tú nos asustas más cuando dices lo que va a pasar, que habrá mujeres que quedarán viudas desde jóvenes y así sucesivamente, nos asustas más. No es precisamente para asustarnos, sino para prepararnos, para ver que Dios tiene el control. Dios mantiene el mundo bajo control y sabe de antemano que vendrá la guerra, lo que va a pasar y así sucesivamente. Y todo lo que nos muestra es para que tengamos paz en Él, dice Bam. Dijo esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Y miren otro texto que quiero leerles de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, para que tengamos paz en el Señor, aunque venga la guerra sobre nosotros. Amados, no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes para probarlos, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Al contrario, alégrense de que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren y se regocijen cuando se manifieste su gloria. Si son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son ustedes, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes sufra como asesino, o como ladrón, o como malhechor, o como alguien que se entromete en asuntos ajenos. Al contrario, si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el momento en que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿cuál es el consejo del apóstol Pedro? Que encomendemos nuestras almas al fiel Creador, a Dios, y que hagamos el bien. Entonces, en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos vencer porque el Señor Jesús ha vencido al mundo y Él nos lleva en su carro de victoria, en su carro de victoria. Entonces, me gustaría leerles un poco más en contexto porque después quiero terminar que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 hasta el 10 inclusive. En verdad, hermanos, no queríamos dejarles sin saber acerca de las dificultades que nos golpearon en Asia, que nos abrumaron en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. Así que ni siquiera teníamos esperanza de seguir con vida. Es más, pensábamos que debíamos morir para que pudiéramos poner nuestra confianza, no en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra de una muerte así, y tenemos la esperanza de que aún nos librará. Entonces aquí tenemos una situación. El apóstol Pablo ya no tenía esperanza de vivir, así que creyeron que su vida llegaba a su fin. Entonces sus pensamientos ya les decían, van a morir, este es su final, y miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué les pasó esto? ¿Para que pusieran su esperanza en Dios? Déjenme les leo una vez más.
Incluso nuestros pensamientos nos decían que debíamos morir para que pudiéramos, para que pongamos nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿por qué pasaron por ese terrible sufrimiento y prueba en la que no creían que sobrevivirían? Precisamente para que pusieran su confianza, toda su confianza en Dios, que resucita para que su esperanza fuera Dios. Y por eso Dios los dejó pasar por una prueba tan grande para que pusieran toda su confianza en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si esa terrible prueba viene sobre nosotros? La guerra que ya ha comenzado, ustedes lo saben muy bien. Todos sufrimos por eso, aunque la guerra aún no esté en Europa o en Rumania, pero todos ya estamos sufriendo por ella. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner toda nuestra confianza en Dios, el Dios que resucita a los muertos? Ese es el propósito de Dios para Pablo, por eso lo dejó en esa prueba, para que él pusiera su confianza, toda su confianza en Dios. Así también nosotros, si pasamos por una situación especial en nuestra vida, debemos poner toda nuestra confianza en Dios que resucita a los muertos. Ahora voy a hacer otro video sobre las fronteras porque fui atrapado en la frontera, golpeado y así sucesivamente, y lo van a ver. Si nuestro corazón es fuerte en el Señor y si respetamos lo que dice la palabra del Señor y no odiamos a los que nos golpean, Dios nos habla incluso en una situación como esa, en una situación en la que dices, oye, realmente no estoy preparado para que Dios me hable, porque estoy en una situación desesperada, golpeado y así sucesivamente. Van a ver que Dios incluso en una situación como esa habla, así que Dios habla de muchas maneras. Solo nosotros, los humanos, debemos darnos cuenta de que si Dios no nos habla, sepan que sigue siendo nuestro problema, porque no prestamos atención a sus obras. Si leen en el video de la Revedere, IOF, discúlpenme que olvidé, en IOF, si leen en IOF van a ver muy claro, es una información que pueden sacar del libro de IOF, en donde dice muy claramente, Dios le habla a cada persona, pero la persona no pone atención a lo que hace. Son esos pensamientos o esas cosas que Dios le habló y que vio que es algo especial, y las entierra en la mente de la persona y ya no piensa en ellas, las deja a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? Dios ya no le sigue hablando porque le habla sin sentido. Entonces, si la persona entierra las cosas grandiosas que Dios ha hecho en su vida y ha hablado de una forma u otra, Dios ya no le habla. Pero nosotros debemos ser de los fieles que prestan atención a lo que hace Dios. Van a ver en el siguiente video sobre la frontera lo que significó. Cuando yo no puse atención, Dios me dijo muy claramente que vendría un tiempo en que las fronteras de Rumania se abrirían. Y dije, ay, eso no puede ser, yo voy, cruzo la frontera, nací. Entonces, ¿cuánto sufrí por eso? Golpes y así sucesivamente. Pero así como dijo que las fronteras se iban a abrir, también dijo que las fronteras se iban a cerrar. Olvidé decirles que mi madre, por otras cosas, tuvo. Y así, que la frontera estará abierta por poco tiempo, no por mucho tiempo, yo personalmente que me fuera cuando la frontera estuviera abierta por poco tiempo. Entonces van a cerrar de nuevo, así que si la guerra llega también a Rumania, claramente van a cerrar todo y así sucesivamente. Pero no debemos desesperarnos porque Dios nos ha preparado para pasar o preparará a quienes están en Rumania, los preparará para que pasen por esas pruebas. Porque Él es nuestra victoria y en Él debemos poner toda nuestra esperanza y confianza. Les agradezco que me hayan visto en este video y espero que me sigan viendo en los demás videos que voy a hacer. Gracias, ¿no?